Hola, queridas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Soy Perla Isaías desde Ecuador. Por el momento voy a estarles acompañando hasta que se una nuestra querida Jewel. Y vamos a comenzar con el estudio de esta nueva lección del curso Restaure sus relaciones, que se denomina Todo es mi culpa. Y quiero comentarles algo muy gracioso. Creo que también tengo el corazón bastante quebrantado en estos días, pero estaba en mi conversación con el Señor en la mañana, muy reveladora, muy de mi vida. Y justamente estaba leyendo esta lección porque no había alcanzado a leerla antes. Y el Señor me iba revelando, ¿no? Toda esta verdad que tiene el capítulo. Y yo le dije, Señor, me acabo de dar cuenta, el Señor me reveló, me acabo de dar cuenta de cuán importante es el, el asumir la culpa, desde el sentido de que el sacrificio que hizo nuestro amado Jesús por nosotras, por nosotros, por todos, fue específicamente ese, ¿no? Tomó nuestras culpas y se las impuso. Y se me hizo mucha relación, muchísima relación, porque continuamente hemos estado, he estado sintiendo y no me había percatado de que de repente estaba otra vez sintiendo esa necesidad de que otras personas sintieran lo que me estaban haciendo. Entonces ahí ya viene, como dice la lección, el orgullo. Entonces no me había fijado que el orgullo estaba de a poquito queriendo nuevamente crecer. Entonces, eh, para gloria del Señor, mientras estudiaba la lección, eh, Él me hizo aplicarla. Me llegó un mensaje de una persona de la que mi corazón estaba sintiendo esas cosas. Eh, y me dijo un mensaje, no malo, pero sí estoy en unos días por una situación familiar, una situación de salud de mi familia. He estado muy quebrantada. Y de repente uno en esos momentos quisiera que las demás personas se pusieran en el lugar de uno, ¿no? Entonces como que andaba muy sensible yo. Y de repente las palabras que yo recibía no eran las palabras que me hubieran encantado recibir, ¿no? Y no tiene que ver nada con la persona, y muchas veces tiene que ver mucho con lo que uno está necesitando y está buscándolas en lugares que no son Dios. Entonces, cuando yo empecé a sentir eso, recibí este mensaje con las palabras no tan específicas que yo hubiera querido recibir, ¿no? Yo dije, wow, amado, aquí es el momento. No, entonces internamente cogí, la culpa es mía, más o menos como me fue guiando el Señor, de cómo la culpa es mía, cómo me la puedo yo pues, tomar. Y fue inmediato que respondí con amor en mensajes, o sea, no hay voz que lo sienta, no hay forma en que lo sienta la persona, porque a veces uno lo cubre con palabras, pero internamente sigue estando con esa confrontación. Ya, entonces cuando yo lo respondí con el sentimiento, fue un emoji, fue un simple emoji. Ya, lo respondí con un emoji, pero con el sentimiento que el Señor me había guiado a anclar en mi corazón, preciosas, esta persona que, eh, que no es muy allegada a Dios, que digamos, me mandó un versículo que coincidentemente era un versículo que el Señor ya me había dado y yo me quedé maravillada, así, en shock. Digo, amado, o sea, me mostró el proceder de esta lección en vivo y en directo, en el instante en que me la estaba enseñando. Y fue increíble porque yo ya dentro de mi corazón, yo pude identificar cuál es esa sensación, ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento, no sé cómo decirlo, pero ya lo identifiqué y sé que es el que me estaba poniendo la traba, sé que es el que, en el que yo estaba cayendo y ahora sé que mi amado no quiere que yo viva eso y me encantó que me diera esa lección y esa estrategia de esa manera. Y es por lo que ahora yo quiero de verdad alabarlo porque me quedé con la boca abierta y súper, súper maravillada de aplicarlo, ¿no? De responder.
desde el amor, como dice la lección, no desde el amor duro, no o desde la máscara escondida de, estoy bien, o de un amor fingido, o de una amabilidad fingida, y por dentro estamos que luchamos y confrontamos y juzgamos y todo lo demás, ¿no? Sino que viene a él mostrarnos que es verídico, que el amor puede ser mucho más. Y me encanta que su palabra se me haga efectiva de esa manera porque me mostró que no hay necesidad que la persona esté viendo mi rostro ni escuchando mi voz para saber que lo hice con amor. Fue fue precioso porque vi una vez más, una vez, no solo la preciosidad de su palabra en cuanto a sanidad, ¿no? Tiene poder de sanar. Hay estrategia para sanar, hay estrategia contra las acechanzas del enemigo que podemos aplicarlas, sino que también hay volvió a deslumbrarme esa reverencia, ese poder absoluto que tiene su palabra, ¿no? Ese todopoderoso, esa reverencia, ese sentimiento de reverencia a su palabra, de temor a su palabra, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor me ha mostrado como un pequeño testimonio al instante y expreso de su lección el día de hoy. Entonces, no sé si ya le pueda pasar el mando a Jewel. Si no, le puedo. Sí, me parece que sí. Hola, buenos días. Estaba yo en Nicaragua. Gracias, Perlita, por compartir lo que el Señor te ha enseñado con este capítulo. Eh, y voy a darle el paso, en este caso, a Esperanza Genil para que comparta con nosotros lo que aprendió. Hola a todas, soy Esperanza en Colombia. Lo que aprendí en esta lección, sí, sin duda es a dar amor incondicional. Nuestro amado nos dice que el amor nunca falla y que no debemos juzgar ni avergonzar ni criticar a las personas a los que nos están haciendo daño, porque ese sentimiento viene del enemigo. Entonces, lo que debemos es asumir toda la culpa de lo que haya pasado, de lo que ellos nos hayan hecho y perdonar genuinamente y amarlos incondicionalmente. Dar amor, el amor nunca falla, nos dice nuestro esposo. Esa es como mi enseñanza. Gracias. Gracias a ti por compartir, Bea. Y como mencionabas, asumir la culpa y dar amor incondicional, que a veces nos cuesta mucho cuando estamos, ¿no? A veces cuando estamos heridas, sentimos que no podemos hacer eso. Y Él nos llama a conocerlo a Él, para poder dar ese amor incondicional como que Él nos da a nosotros, cuando nosotras también le fallamos a Él. Gracias otra vez, Yalil, y le voy a dar el paso a Sonia. Hola, buen día, acá, Griselda, acá de California. Este tema en lo personal, cuando yo empecé a leer el libro, como Dios puede llevar este matrimonio, en el momento que yo asumo la culpa o me hago responsable de mis actos, se abrió un mundo, a una tierra prometida que yo la verdad pensaba que no existía, que no había. Cuando leo el libro y empiezo a leer, wow, me doy cuenta que era una mujer pendenciera, enojona, que mi gran responsabilidad también fue mía, mucha o toda, por mis pecados, por mis celos, por mi ira, por mi arrogancia, por mi victimez, por falta de amor propio, autoestima, no sé, todo eso vino, eso fue el principio de algo maravilloso, asumir mis culpas, asumir mi responsabilidad
como mujer, porque yo tendía mucho a echarle la culpa de mis desgracias y de toda mi vida a mi esposo terrenal. Era el culpable de todo, de mi infelicidad, de mi tristeza, de todas las tragedias en mi vida. Y digo, ay, wow, no era así, o sea, cuando asumo mi culpa y mi responsabilidad de mis actos, yo empiezo a se me quitó el orgullo, se me quitó el coraje, se me quitó los celos, la ira, la arrogancia, eh, se empezó a transformar mi corazón, se me quitó ese coraje, ese resentimiento, ese odio que tenía yo. Ah, y me gusta mucho este tema de lo personal porque pues, cambia tu forma de pensar y de ver las cosas intelectual, mental, emocional. ah, y eso fue lo que, porque cuando estaba leyendo ah, la tarea, decía la señora pues que el mundo la miraba como que, oh, la esposa abandonada, que la dejó, pero más no miraban que el esposo huía de esa mujer, o sea, cómo cambiar el chip pues de una manera pues sana, de una manera buena, que transforma los corazones. Y me gustó mucho y me estaba acordando pues cuando estaba leyendo también que cuando yo busqué ayuda en la iglesia, a veces uno no sabe buscar las ayudas adecuadas y en el momento que yo busco ayuda, pues ahí sí, como decía también se derivó mi matrimonio rapidísimo, porque uno a veces agarra ayuda errónea, equivocada, y por eso dice la Biblia, el hombre que confía en el hombre, en el ser humano, dice una palabra. Uh, y eso fue lo que yo, a mí me ayudó a entender eso. Gracias. Gracias a ti, Sonia, por compartir. Y me gustó cuando mencionaste de ser responsables de nuestros actos, porque muchas veces culpamos a otros. Aprendimos que nos hacemos las víctimas, nos lavamos las manos de lo que nosotras hicimos y solo miramos lo que ha hecho la otra persona y empezamos a juzgar, cuando él nos ha enseñado ahora que estamos más cerca y que lo conocemos más y su palabra, a no juzgar, porque ¿quién puede tirar la primera piedra? Y ahí entramos todas. No hay alguien que pueda hacer eso y que pueda decir que nunca ha hecho algo que no ha caído. La palabra nos lo dice. Entonces, me gustó como mencionaste eso, y por último que dijiste es que no hay que confiar en el hombre. Y sabemos que como esposas o como mujeres hemos, o sea, cuando estábamos en esa parte de nuestro proceso, que estábamos con nuestros esposos, para la mayoría, y por eso estamos, Dios nos hizo pasar por ese proceso, lo pusimos al ET como Dios en un pedestal. Y pusimos toda nuestra confianza en Él, sin tener en cuenta que Él también es simplemente un hombre, otra persona como nosotros, que también tiende a caer. Entonces, gracias por recordarnos eso, Sonia, y le doy el paso a Naomi. Hola, buenos días. Sí, como bien dicen, como bien decía la novia anterior, Sonia, dijo algo muy bonito, que después de que uno mm, reconoce la culpa, ¿no? Y se echa la culpa que uno tiene que tener, ¿no? Pues sí se abre como una puerta pues a la tierra prometida, ¿no? Y algo muy bonito que es que nos permite, al menos a mí me permitió experimentar también, es em, hay como ese peso de encima, o esa carga, o no sé cómo decirlo, también se va. Es decir, cuando uno reconoce que ha fallado y se lo hace saber a las otras personas, a la persona que le ha herido, entonces ahí hay como hay una liberación.
es algo muy hermoso y cómo Dios es tan sabio en ese aspecto de que de hacernos poner en ese o de traernos eso a poder reconocer que uno ha tenido toda la culpa, ¿no? Y porque eso también da libertad, eso hace que el corazón de uno, a lo menos a mí me pasó, haya como un descanso de decir, sí, es verdad, yo también hice las cosas muy mal y poder reconocerlo, pues es hermoso. Y además ver en la otra persona, bien como decía Perla, ver en la otra persona la respuesta de las otras personas, wow, cambia en un instante, ¿no? Y es maravilloso. A mí, cuando el Señor también, pues recuerdo en el principio de mi viaje, el Señor pone en mi corazón, todavía yo no conocía el, 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 pues el ministerio, pero Dios ponía en mi corazón, pide perdón, y yo luchaba tanto en mi corazón, decía, pero yo, ¿por qué? Si yo no hice nada. Pero, pues, porque el Señor tuvo tanta piedad de mí, pues sí lo hice, ¿no? Y al hacerlo, aunque la verdad había un camino largo por recorrer en mi camino por la restauración con el Señor, cuando lo hice, la verdad que fue una cosa que dio ahí una tregua muy bonita y que yo pues pude sentirme, por lo menos en un momento, mm, pues sí, con la libertad, ¿no? De decir, sí, yo también la regué, ¿no? Entonces, pues la verdad que estas enseñanzas son maravillosas y, y no sé, nos traen vida, ¿no? Nos traen vida. Y pues bueno, agradezco mucho por esta lección. Ese es mi testimonio. Bye. Gracias, Naomi. Dices, nos trae vida y nos cambia la vida también, porque así como mencionabas, eh, cuando aceptamos esa culpa y pedimos perdón a esa persona que nos ha herido y podemos ver esa reacción en sus emociones, en su cara, a veces de sorpresa, más cuando hemos sido esa mujer contenciosa, es como que, wow, que esa persona, que le vayas a pedir perdón les sorprende, pero es el Señor trabajando por medio de nosotras, enseñando que Él nos está cambiando. Y eso tuve la experiencia o sea, de hacer eso en una, más atrás en mi proceso. Yo pues me sentí llamada a pedirle perdón a mi ET, porque es como decimos, si yo no hice nada malo, yo pensaba que no había hecho nada malo, pero después de leer y aprender tanto, mire, que posiblemente no era esa mujer que gritaba, que peleaba en voz alta, pero lo hacía de otra manera. Le hablaba siempre en voz baja, normal, pero lo que decía era otra cosa. Entonces llegué al punto que le pedí perdón y me quedó viendo como que con la cara de que ella pidiendo perdón. Y en ese momento simplemente le sonreí y le dije, sí, perdón, porque las cosas que he dicho, la forma en que te lo he dicho, las cosas que he hecho yo también soy culpable. Quiero que soy la más culpable, tengo toda la culpa por todo lo que hemos pasado y a donde hemos llegado. Eh, no, simplemente me quedo viendo con la cara de sorpresa, de sorprendido, y me dice que él me perdona, pues que ya me ha perdonado y cosas así. Pero luego yo me quedo sorprendida a mí misma, porque llegar al punto de aceptar toda nuestra culpa, sabemos que no es fácil, pero gracias a nuestro amado que nos ha enseñado a cambiar esa manera de vivir y poder aceptar las cosas y cambiar a ser esa mujer que Él quiere que seamos. Gracias otra vez. Le voy a dar el paso ahora a Lina. Bendiciones. Soy Lina en México. Bendiciones a todas.
Sí, concuerdo con todo. Y yo creo que es el paso más importante en nuestra relación con nuestro amado. Y aunque a veces es muy difícil, sabemos que nuestro amado, pues todas las cosas son posibles. A mí me ha costado también muchas de las veces, como decía Perla, eh, hacerlo de corazón, ¿no? Pero lo lindo de tener la relación con nuestro amado es que aunque a lo mejor no siempre nuestra reacción es la misma ante las situaciones que se nos presenten, al menos en mi caso, he luchado por siempre dar buenas palabras, aunque hay veces que sí he sentido en mi corazón ciertas sensaciones, pero mi amado me ha llevado a guardar silencio y muchas de las veces he sentido como me ha dicho y cómo me ha hablado en que tengo que hacerlo, pero demostrar su amor, ¿no? Porque hay veces que si nos descuidamos, el enemigo empieza a seguir implantando esas malas semillas y vamos olvidándonos de todo lo bueno que nuestro amado ha hecho por nosotros, ¿no? Y me ha tocado tenerlo que escuchar otra vez y pedirle perdón y alinearme otra vez a su palabra y volverle a decir que me enseñe, ¿no? Y que me siga guiando en su verdad. El amor es lo que él nos demostró, fue su sacrificio que él hizo en la cruz por nosotras y justo ayer yo recordaba eso, que él me decía que él me había demostrado amor cuando yo todavía era pecadora, ¿no? Porque yo todavía no me había arrepentido. Me dijo entonces, así como yo te demostré mi amor, así tú lo tienes que demostrar. Ha sido un largo proceso, pero le agradezco a mi amado que me haya traído hasta aquí, porque en la mañana justo en mi oración recordaba eso y le decía gracias porque te lo pedí, te pedí que me enseñaras a amar y lo estás haciendo, ¿no? Ha sido largo el camino, pero te agradezco porque he estado aprendiendo, porque yo he podido ver cómo se han derribado muchas murallas. eh, en- bueno, hablando de una situación matrimonial, mi amado ha derribado muchas murallas en el corazón de mi esposo terrenal y ahora siento que me está guiando con mis hijos, con mi jovencito, que yo ya lo siento jovencito, pero mi amado también me está guiando con ellos de dar amor, porque a veces uno como madre siente uno que uno tiene toda la autoridad, pero mi amado me dice no, y me está guiando y eso es lo lindo de conocerlo y como decía Nomi, las lecciones también son una gran edificación y eso es lo que yo he podido experimentar, que el amor por sobre todas las cosas, como dice en Corintios, Primera de Corintios 13, donde nos habla acerca de la suma importancia del amor. Así que les agradezco y bendiciones. Gracias, Lina, por compartir, por recordarnos, disculpa, recordarnos que, como mencionaste al inicio, el pedir perdón no solo a la otra persona, sino pedir perdón a nuestro amado también por todas las cosas que hemos hecho, que hemos pensado a veces sin hacerlo y también hemos pecado en el pensamiento. Eh, Mencionaste cómo ahora luchas por decir buenas palabras y he estado ahí, todavía lo estoy, y a veces en caso no es tanto decir buenas palabras, sino cómo decirlas para que uno no se sienta ofendido. En cuanto a lo que yo pude captar, una partecita de la lección que me recordó algo, y es que el amor duro no solamente le duele a la otra persona, es como decía la lección, los aparta,
ahorita estamos experimentando, pues estoy oyendo de la iglesia donde atendía que hay un caso con un jovencito que hizo algo indebido, pero en vez de, de guiarlo, todo el mundo le está aplicando el amor duro. Y en cuanto leí la lección, me trajo eso a la mente porque sentí que lo estaba viendo, lo estoy oyendo, entonces me recordó eso y quise compartirlo. Y la verdad es que eso lo que hace es alejar. Esa persona ya se está alejando, ya no quiere hablar, no quiere regresarme. Entonces, yo he comentado en mi casa esto mismo, le he comentado a mi mamá y a mi papá. Em, si se fijan, luego todo el mundo está hablando de lo malo que ha hecho, de lo que no está aceptado ante las otras personas. Pero ¿quién ha sentado a ese jovencito a guiarle, a hablarle de lo que Dios espera de él, a hablarle del perdón? Y en vez de darle la espalda, en vez de cerrarle las puertas, abrirle un corazón aunque sea y darle palabras alentadoras que lo puedan ayudar a él a guiarlo al Señor y sí, aceptar su culpa, pero también hacerse responsable. Es algo que no está pasando. Y entonces mi papá como que queda pensando que es cierto, y es que es cierto que muchas veces en eso es lo que nos lleva el amor duro. Esa persona termina herida y se va. Ya no nos vuelve a hablar, o cada vez que nos miran nos arrugan la cara, o hasta cambian del lado de la calle. Y uno tal vez ya, eh, ya soltó eso, porque el perdonar es soltar. Podemos hasta pedirle perdón a esa persona, pero la palabra nos ha recordado que es difícil cuando ya hemos herido a esa persona, es difícil que esa persona nos vuelva a amar o a tratar como antes. Y son las consecuencias de nuestros actos, porque también hemos podido aprender que el pedir perdón, el soltar las cosas, no implica que las consecuencias van a desaparecer. Entonces, es una partecita de lo que yo pude agarrar hoy después de leer eso y darle gracias a mi amado que él me enseñar eso, porque al oír también mencioné algunas cosas y al leer esto me recordó que, o sea, yo también caí en hablar, en decir lo que yo pienso, porque como humanos caemos, pero gracias a Él que nos ha guiado y que nos ha recordado. Y esta lección hoy que me pudo recordar que de quién es la culpa, nosotros también tenemos culpa. Y a veces la culpa es de nosotras y es poder aceptarlo, contarlo y pedir. Bueno, eso es lo que quería compartir. Eh, Tenemos un poquito de tiempo, no sé si alguien quiere agregar otra cosa que bueno, sí. Entonces, quiero agradecer que haya estado con nosotros compartiendo. Invitamos a el domingo, estando con esta misma lección y esperando que disfruten el resto de su semana con muchas bendiciones y cerca siempre de nuestro amado. Gracias por compartir, bellas, y que tengan un lindo resto del día. Gracias, bendiciones. Igual. Ustedes, yo doy la bienvenida a nuestro compañerismo. Hoy seguimos compartiendo la lección número 10 de Restaurar sus relaciones. No todo es mi culpa.
estar compartiendo esto en nuestros corazones, esto con de alabanza o lo que hayamos aprendido en relación a lo mismo. Solo quiero comenzar con la promesa de la lección que dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus llagas estéis sanados. Primera de Pedro 2:24. Entonces vamos a empezar a compartir lo que el Señor nos ha enseñado y vamos a comenzar con Magdalena. Le doy el paso. Sí, buenos días, soy Magdalena de México. Esta lección me gustó mucho, no la había tenido oportunidad de leer, y como le he comentado en anteriores ocasiones, me sorprende mucho siempre cómo el Señor nos habla en el momento que debe ser. Es precisamente en esta semana, con toda la situación del viaje, yo sí he sentido que he disculpado algunas cosas, pero sé que el enemigo es muy astuto y cuando uno se siente en paz, tranquila, viene un pensamiento que lo acecha y se da cuenta uno que, en mi caso, me doy cuenta que no he perdonado de corazón, y lo que nos invita a esta reflexión, esta lección, perdón, es de lograr perdonar como Jesús nos perdona. Me gustó mucho porque me hace pensar en cómo espero yo que mi amado me perdone a mí si yo no logro perdonar a mis semejantes, independientemente del pecado que cometamos cada uno. Y terminé de leer la lección y oraba mucho porque también deseo que Él me ayude tampoco quiero que sea ese perdón de como la buena, o sea, como que, ay, perdonaste porque eres muy buena, o no sería capaz de perdonar como tú. Yo quiero que todo ese perdón y toda esa gracia pues venga de Él sin ningún tipo de arrogancia. Entonces me quedé pensando en por qué me pasaba esto de volver a recordar viejas transgresiones, y me quedé pensando así como visualicé, es un viaje, vamos en una carretera y me imaginé como que una vía recta es aprender un principio de él, ponerlo en práctica, sentir paz, sentir gozo, pensarnos que todo va bien, y viene la curva y ahí es poner en práctica todo lo que ya aprendimos, aprender a perdonar de corazón, a no caer en la arrogancia, es donde yo veo que es la prueba, es donde es pasar por el horno. Y entonces me complementó mucho esta lección porque precisamente en noches pasadas, que es cuando yo tengo mucha actividad en el día y cuando le dedico tiempo a estudiar, me estaba viniendo ese pensamiento de dificultad para perdonar, pero sobre todo en el miedo de no caer eres muy buena y por eso perdonas. Entonces, esta lección me gustó mucho y me hace trabajar más y orar más y saber que yo a lo mejor no voy a ser capaz de perdonar sola, pero sí siempre recurro a Él y tengo presente que Él ya nos perdonó a nosotros tener la misma capacidad de perdonar y he leído en otras lecciones que se debe perdonar cada que venga el pensamiento y la transgresión, y no importa las veces que sea. Entonces eso quería compartir, que me edificó mucho esta lección. Gracias. Gracias a ti, Magdalena, por compartir algo muy interesante que dijiste, y es que em, a veces recordamos algo y eso nos vuelve como a despertar estos sentimientos y nos damos cuenta que no hemos perdonado, que más bien teníamos eso tal vez dormido. Y esa situación nos llevó a ese pensamiento o ese recuerdo que nos recordó que no hemos perdonado.
Y lo otro que dijiste es que tal vez sola no vas a poder. Y es exactamente eso, solas no podemos. Es nuestro amado el que nos ayuda, el que pone su mano en nuestro corazón y en nuestra mente nos recuerda y luego nos hace perdonar por medio del amor que Él nos ha dado. Y como mencionaste, Celia nos ha perdonado. Y a veces nosotros queremos el perdón de Él, pero no queremos perdonar a otras personas. Pero gracias a Él que estamos en este viaje y hemos podido ver que el perdón es para todos, no es para una u otra persona o que ellos se lo merezcan o como mencionabas que digan que uno perdona porque es buena persona. Nosotros perdonamos porque Él nos ha llamado a hacer eso y porque somos representantes del amor y de la vida de nuestro amado. Por tanto, eso es lo que tenemos que hacer y hacerlo de corazón, porque la verdad que una vez que perdonamos, nosotras sentimos esa paz que solamente Él es el que nos la da por haber liberado ese pensamiento y ese sentimiento hacia otra persona. Gracias otra vez, Magdalena, y le voy a dar el paso a Danais. Danais, comparta con nosotros, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Dana y la lección como esa de que muchas veces no logramos perdonar. O sea, a veces hay que perdonar una y otra vez, una y otra vez. Y cuando ya llegamos a ese punto donde podemos decir, pues voy a perdonar y lo voy a hacer de corazón, porque sinceramente normalmente no lo hacemos a la primera. O sea, es como un ensayo y error, cada vez lo vas haciendo y cada vez que te sale mejor, como que se te hace más fácil hacerlo. Y una de las cosas que este, he estado trabajando el Señor conmigo es acerca de eso, de ciertas situaciones, como estoy de vuelta en la casa, entonces es como que todo vuelve, todo repites y entonces estás viendo cosas y escuchando cosas y bueno, entonces le digo, Señor, de verdad, yo sola no voy a poder, ayúdame, no puedo, son cosas que te enervan la sangre, que tú dices, "Ay, no puedo provocar lanzarte a la otra barda", y entonces es como que, Señor, ayúdame, porque literalmente yo no voy a poder sola, entonces poco a poco el Señor va haciendo eso y sigues escuchando lo mismo, sigues viendo lo mismo, sigues en la misma situación, pero ya el Señor va sanando esa parte y como que pues ya lo puedes hacer mejor y pues ya no te molesta, ya va a llegar el punto en que no te hace ni cosquillas. Entonces, pues en ese proceso estoy y la verdad es que reconocer cuando somos culpables de muchas cosas nos cuesta muchísimo porque por naturaleza el ser humano no lo hace. Siempre queremos culpar a los demás. Y también andando en ese proceso de reconocer culpa de lo que hice y ya no culpar al otro, o sea, no culpar a las otras personas, sino reconocer qué tanto hice yo y qué tanto contribuí a que toda la situación fuera así, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Danais, por compartir y recordarnos algo que sí iba a mencionar también, que a veces volvemos a perdonar una y otra vez y muchas veces es el mismo pecado o la misma situación o o sea, lo mismo que ya nos hicieron anteriormente, lo vuelven a hacer y pues como nosotras también la mayoría de las veces nos sentimos las víctimas, entonces sentimos que nos están haciendo algo a nosotras, pero como leímos hoy, a veces sí es nuestra culpa, que no hemos cambiado en muchas cosas, pero queremos que las otras personas cambien hacia nosotros. Pero ahí es donde vamos aprendiendo a perdonar una y otra vez. La palabra nos dice cuántas veces hemos de perdonar y luego nos preguntamos, y tantas veces a veces el mismo mal que nos han hecho.
Y no lo hacemos por ellos, lo hacemos porque Él nos lo pide y lo hacemos por nosotras que podemos estar en paz una vez que hayamos perdonado. Porque al perdonar lo que hacemos también es soltar ese sentimiento, soltar ese mal pensamiento y dejar que nuestro amado sea el que trate con eso. Gracias, Danais, por compartir. Y Anita acaba de unirse con nosotros. ¿Podría compartir lo que le ha dicho el Señor a través de esta lección? Hola, buenos días a todas. Buenas tardes, perdón. Bueno, Buenas tardes. Hoy en la mañana estaba estudiando la lección, repasando la lección. Procuro leerla 2 veces a la semana. La primera como para leerla sin detenerme y la segunda me gusta hacer anotaciones de las cosas que Dios habla a mi vida. Y sin duda alguna yo creo que cuando leí esta lección me vi muy confrontada conmigo misma sobre el amor duro y recordaba mucho al principio de mi viaje de restauración. No conocía de RMI en ese tiempo y sinceramente siempre suelo decir que hice todas aquellas cosas que no se debían de hacer y una de las cosas que más experimenté fue en poner en práctica el amor duro, el decir quiero ver sufrir a la otra persona, los voy a castigar con mi indiferencia, ¿no? Voy a ser dura y a decirle, no sé, bueno, pienso que en algún momento a todas nos pasó, cuando recién pasó la separación, lo primero que haces mucho es echarle en cara a la otra persona sus errores, ¿no? Tú te equivocaste en esto, fue tu culpa, tú fallaste. Y yo recuerdo que cuando recién llegué a RMI, y siempre, siempre tengo muy presente eso, cuando me vi confrontada con que las cosas eran al revés y con que antes de juzgar a los demás, yo tenía que verme primero a mí misma y ver los errores que yo cometí. Me di cuenta de lo equivocada que estuve al tener un amor duro. No solamente a veces lo hacemos hacia el esposo terrenal, sino hacia las personas que nos rodean, hacia la gente que quizás se vio involucrada en esa situación o hacia nuestros propios familiares. A mí me pasó en lo personal que al principio de todo esto, pues la gente te juzga. La gente me juzgaba como diciendo, híjole, ya se separó y, y yo me volví a veces hasta un poco contestona, a veces hasta querer estar a la defensiva o decirles como diciendo, bueno, pues, ¿por qué se meten en mi vida, no? Si ustedes tienen más errores que yo y sin darte cuenta, a veces el amor duro lo cometes hacia las personas que te rodean. Y una de las cosas que aprendí de la lección es cómo Dios cargó con nuestras culpas, con nuestros errores. Él es el principal ejemplo de cómo debemos amar a los demás. Cuando Él cargó con nuestros pecados en la cruz, cuando Él se entregó y entregó su vida por cada una de nosotras, ahí es donde yo me vi confrontada con el amor que yo debo dar a los demás. Y muchas veces damos eh, el amor que nosotras tenemos cuando estamos heridas, o sea, amamos con heridas en nuestro corazón. Y esa lección me enseñó que primero debo de dejar que Dios sane mi corazón, pedirle Dios sana mi corazón y enséñame a amar a los demás como tú quieres que yo los ame, pero por sobre todo, amar a los demás con la misma manera en la que tú me has amado a mí, porque errores cometemos todos, ¿no? Y algo que aprendí en RMI es eso, a ver primero lo que yo hice, los errores que yo cometí, entregárselos a Dios y empezar a ver a los demás con ese mismo amor que Dios tuvo para conmigo, con esa misma paciencia que Él tuvo para conmigo, con esa misma manera en la que Él me ha ido guiando por este viaje a perdonar, a ser libre, a soltar y entender que debo de amar a los demás así como Él me ha amado a mí. Y aunque a veces no es fácil porque en nuestra carne no es tan fácil, pero Dios en este proceso nos va guiando, nuestro amado nos va guiando y nos va enseñando a amar a los demás como Él quiere que los amemos y a reconocer principalmente
pues nuestros errores para dejar de juzgar o ser duros con las demás personas. Y bueno, eso es lo que esta lección habló a mi vida. Bendiciones a todas. Gracias Anita por compartir. Eh, Cuando mencionaste cómo al inicio, creo que con muchos o a todas, la gente juzgaba la situación que pasábamos con la separación o con el divorcio, en cualquiera que sea el caso, siempre hay esas personas que se dan cuenta. Y cuando dijiste eso, me hiciste recordar. Yo estuve, digamos, juntos con mi esposo, después de casados, 2 años, 2 años me parece, cuando nos separamos. Y me acuerdo que la gente decía, si apenas se casaron, solo 2 años y ya se separaron. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué hiciste? Una señora me dijo, eso fue tu culpa. Para cuando ella me dijo que eso fue mi culpa, yo ya había conocido a RMI. Y la verdad fue que le dije, sí, fue mi culpa. Tengo que aceptarlo, fue mi culpa. Y ya no seguí con la conversación. Solamente me despedí y me fui. Pero me quedé con eso en la mente. Fue mi culpa. No había leído tanto como ahora, no había conocido tanto como ahora, pero ya había aprendido a aceptar mi culpa. Me acuerdo también cuando mencionas que uno a veces hasta se enoja con las personas que están cerca de nosotros, por lo mismo, porque tocan el tema y ese tema nos duele. Entonces yo llegué a un punto que yo le dije a mis amigas, pues a una más bien específica que está cerca del ET, no me digas nada acerca de él, no me cuentes nada y no me lo tomes a mal, no es por enojo, simplemente prefiero no saber nada, porque es una manera que aprendimos que el Señor nos protege, el no darnos cuenta de lo que está pasando, como yo le digo, al otro lado del telón. Entonces, mejor que no nos demos cuenta. Y siempre va a haber personas que vienen a contarnos cosas y nos damos cuenta a veces que las personas no lo hacen por ellos, sino que a veces el enemigo los utiliza para hacernos daño. Entonces, simplemente yo les había dicho, no me digan nada. Si ven algo, quédenselo a ustedes. Ya no me cuenten nada, que yo la verdad ya no quiero saber, ya no quiero oír. Y a eso, después de eso, bueno, pues ya nadie me contaba. Pero siempre de vez en cuando nos damos cuenta por las redes sociales o algo que también pues me salí de él. Pero cuando mencionaste de pedir al Señor que Él nos sane y que nos haga amar a esa otra persona como Él nos ama y como Él nos ama a nosotros y también que los sane a ellos. También me llevaste de vuelta a ese punto donde yo empecé a orar por perdón por lo que yo había hecho. Cosas que la verdad yo no pensaba que le hacían daño a nadie. Porque a veces por la forma en que nosotros hemos sido criadas o por como vivimos a nuestro alrededor, pensamos que las cosas son normales. Todo el mundo lo hace, así que es natural que se haga. Pero no es lo que el Señor nos llama a hacer. No es como nuestro amado nos guía a hacer o hablar. Entonces pedí perdón al Señor y también le pedí perdón a mi ET. Pedí que me enseñara a amar y todavía se lo estoy pidiendo porque sabemos, como mencionó Danais, estaba viviendo en casa otra vez y entonces las cosas que vemos, las cosas que oímos, a veces como que nos descaría. Vamos al otro lado porque por el enojo, por el dolor, porque somos humanos y vamos a caer. Sentimos, tenemos sentimientos, así que nos va a doler de vez en cuando, pero con ese amor que Él nos ha llenado, eso va disminuyendo hasta que, como decía alguien, ya ni nos sentimos, ya ni nos acordamos a veces. Les comento basado en lo que leí, por cierto, gracias Anita otra vez por compartir.
que cuando hablamos del amor duro, yo lo he, lo he tomado de esta manera que yo digo, ¿por qué no verlo por el lado contrario, el cual es el perdón? Usar más bien un sinónimo, perdón, un antónimo al amor duro, que es también el perdón y el amor. Porque cuando estamos heridas, pensamos en lo negativo, en cómo a veces que esa persona también sienta todo lo que nosotros estamos sintiendo, en vez de tratar de sacar eso de una manera que no hiera a otra persona. Porque cuando amamos tampoco vamos a querer que esa otra persona sienta ese dolor que nosotros estamos sintiendo. Pero nuestro amado nos ha llenado de tanto amor que Él nos ha enseñado que el perdón al inicio puede ser difícil, pero no es imposible. Del amado de Él nada es imposible. Un pequeño testimonio. Hace rato que no hablamos, pues no, yo no hablaba con el ET, de vez en cuando habla con el niño, pero hace como 1 o 2 meses me chateó y le dice que perdió el teléfono. Es, es algo que a través de estos años yo lo he oído muchas veces. Entonces, cuando lo oigo ahora, yo lo tomo como una excusa, pero luego digo, qué sé yo, tal vez es cierto, lo suelto. Y me dice mi hijo, dice mi papá que perdió el teléfono. ¿Qué hombre dice para perder un teléfono? Y yo me sonreí. ¿A qué quiero llegar a eso? Es que a veces cuando nosotros estamos, digamos, vemos que otra persona hace algo, cuando nosotros los juzgamos o los culpamos y otra persona se nos pone de nuestro lado, a veces como que no sería lo correcto, pero la verdad es como que nos gozamos. Porque cuando él lo dijo, yo me reí y en mi mente yo dije, ahora nadie se lo dijo, él lo está pensando, es mi hijo ahora, pero digo, él es el que lo pensando, él que lo está pensando, no fui yo quien se lo dijo. Pero mi reacción fue que él también se está dando cuenta de que a veces se desaparece, pero vuelvo y repito, eso también es mi culpa, porque tengo que confesar aquí con ustedes que yo dejé de orar por mi matrimonio, no porque ya no me interese la restauración, simplemente porque ya no siento eso que sentía antes, esa necesidad de tener un matrimonio físico ante la humanidad. Pero siempre el Señor me recuerda que Él bendice el matrimonio, que Él me bendijo y que mi matrimonio es de Él, no es mío. Tengamos eso en cuenta, nuestros matrimonios no son nuestros, es de nuestro amado. Y si Él ha decidido que se va a restaurar, Él lo va a hacer. Entonces siempre me recuerda, ora por tu esposo, oro por su alma, oro por su salvación, pero no oro no oro por mi matrimonio. Y cuando miro que mi hijo ya está tomando esta situación como normal para él también, papá no está, sé que tengo un papá, sé que es su esposo, pero no está. Y ya, solo depende de mí y de lo que el Señor diga que es bueno, pero también estamos viendo que el Señor no nos llama a enseñar esas cosas. Él va a tomar el ejemplo que está viendo y si yo aplico amor duro, lo cual no lo hago, pero si yo aplicara eso, él va a pensar que eso es correcto y también lo va a hacer. Eh, la verdad, esa actitud no cambia nada a nuestro favor, más bien lo empeora, porque volvemos a caer en que estamos guardando sentimientos negativos. Pero el no hablarle a las personas, el no darle paso al enojo, sino al amor que el Señor nos ha dado, nos lleva también a identificar nuestra culpa y
pedir perdón y nosotros perdonar. Sabemos que, como dije al inicio, no es fácil, peor cuando estamos comenzando y estamos heridas, pero es un proceso. Es un proceso por el cual nuestro amado nos va guiando, nos va llenando de su amor. Y una vez que tengamos tanto de su amor en nuestro corazón, eso va a empezar a, vamos a poder empezar a compartirlo con las otras personas, a enseñarles o hablarles lo que Él nos ha enseñado, cómo Él nos ha perdonado. Una amiga siempre me ha dicho, no sé cómo lo has hecho, pero yo tengo fe, dice, yo sé que ustedes se van a restaurar. Yo le digo, la verdad, sea lo que Dios quiera, ya no lo veo necesario. Simplemente llegamos a ese punto que el Señor nos llena tanto que no necesitamos a nada más, ni a nadie más. Entonces, ese espacio que teníamos, que hacía falta y que lo llenábamos, ahorita que leí un testimonio en el blog de, no me acuerdo quién es quien lo escribió, pero cómo sentía que su felicidad dependía de su esposo. Y llegamos al punto a ver que nuestra felicidad depende de nuestro amado esposo celestial, que sin él no podemos ser felices, no podemos estar en paz, porque de él viene todo lo que es, todo lo bueno. La palabra nos lo dice, todo lo bueno viene de arriba, viene del Señor. Y eso es el amor, la paz, la felicidad y todo lo que nosotros sentimos que es positivo en nuestra vida y sabemos que nos hace sentir bien, el perdón, todo eso viene de Él y solo de Él. Bueno, bellas, ya me anunció Zoom que estamos cortas de tiempo. Eso quería compartir yo con ustedes. No sé si alguien quiere agregar otra cosa, que tenemos un poco de tiempo todavía, a lo que el Señor le haya guiado. Falta Lina por compartir. Ah, no, me dijo que solo va a estar de oyente hoy. Sí, sí, ya las escuché. Es que como estoy en casa de mi mamá, no me sentía con la confianza. Solo les quiero decir gracias a todas. El enemigo nunca deja de hacernos la guerra, ¿verdad? Y yo pasé unos días aquí con mi mamá porque es pues cumpleaños y yo me siento feliz con mi amado, como dicen, ¿no? Y hace un día atrás me sorprendía del gran amor que él nos tiene porque yo tenía mucha calor y me salí en la madrugada a hablar un rato con él ahí en el patio y lo lindo fue que al otro día llovió muy fuerte y yo me regocijaba y me alegraba y estaba yo bien feliz con él, saber que él escucha nuestras oraciones, aunque a veces no se lo pedimos. Yo solo quería, como le decía en ese momento, que si corriera poco aire fresco, ¿no? Porque no corría nada por las calores que están haciendo muy extremas. Y después llovió y fue una manera tan linda que yo sentí que fue un regalo de mi amado. Pero como el enemigo nunca se queda tranquilo, ayer pasaba por una cuestión en mis pensamientos, por algo que a veces uno espera y no sucede, ¿no? Pero pues es porque sabemos que es nuestra propia carne que desea ciertas cosas. Y quería en mi carne actuar, pero me acuerdo de que es mejor guardar silencio y por eso son muy buenas las lecciones y el animarnos unas a otras. Y en la mañana tuve un sueño y anoche tuve otro sueño y ahí ando preguntándole a mi amado qué debo de hacer, de si hablar o no hablar. Y yo creo que ahorita con lo que escuché de todas, es mejor esperar en él, es mejor, como dicen y dice la lección, dar amor, dar el amor de nuestro amado y era lo que ahorita me recordaba otra vez a través de sus testimonios y les agradezco compartirlo porque nos animamos unas a otras y escuchándolas a cada una pude
sentir que era la respuesta del Señor, ¿no? Que yo le estaba pidiendo, porque fue como anoche ese pensamiento que me llegó y hoy en la mañana. Y aunque mi paz no se ha ido, sí está como ese pensamiento ahí. Y yo creo que es el enemigo que nos quiere hacer actuar para perder esa paz que nosotros hemos adquirido en nuestro amado. Así que, pues sí, era todo que les quería agradecer, porque pude ver la respuesta de mi amado a través de cada una. Y bendiciones para todas. Gracias, Lina. Y es que sabemos que él trabaja de una manera maravillosa, nos sorprende, no sabemos cómo ni cuándo nos va a contestar, pero sabemos de que sí nos va a contestar. Entonces, estamos felices de que el testimonio, lo que compartió cada una, pudo ser algo que mandara al Señor para darte respuesta a tus pensamientos o a tus dudas. Bellas, bueno, gracias por haber asistido a nuestra reunión. Esperamos que haya sido de bendición para todas. Magdalena, ¿quiere decir algo? Ah, ok. Aplausos. Ok. Agradecimiento. Ok. Em, que tengan una feliz y bendecida semana, que ya comenzamos. Y bueno, se les va a estar mandando el mensaje por el Telegram sobre cuál va a ser esa próxima lección para las reuniones del miércoles y del domingo próximo. Bendiciones, mucho amor y nos vemos en la próxima reunión. Bye. Bendiciones. Bye. Bye.